Estamos en un nuevo programa de Encendiendo la Conciencia, un programa del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez que pretende que nos arriesguemos por intermedio de nuestra conciencia para volcarnos a la lucha popular. Cuando los medios de comunicación están en manos de los poderosos, queremos ser un aporte contra la hegemonía mediática. La vida de los revolucionarios y revolucionarias de los y las luchadoras sociales y populares ha estado siempre unida a la prisión política. Es la herramienta de la burguesía y las dictaduras para oprimir a los pueblos. El asesinato, la tortura y finalmente la prisión forman lamentablemente parte de la lucha por construir una sociedad socialista y una con niveles de importantes de justicia. El programa de hoy, 17 de abril, Día Internacional de Solidaridad con las y los presos políticos. Queremos hablar de ellos y ellas, hermanas que actualmente tienen que asumir las formas de represión que conlleva encarcelamiento. Vamos a tratar de ponerle rostros y con esos rostros extender a todos y todas las resistentes de las prisiones. نؤكد باسم القوى الوطنية والإسلامية بأننا ونعلم أن شعبنا سئم هذا الكلام، ولكننا نقول بأننا أبناء شعبنا وإننا على موعد مع الحرين وقضيتهم جميعا. صباح الخير يا من حملتم اليوم في صدوركم ورفعتم عاليا بقبضاتكم. Bueno, el video que acabamos de reproducir es algo realmente que nos impresiona. Es un acto, una manifestación que se desarrolló ayer a propósito del Día Internacional de la Solidaridad con los presos y las presas políticas en Gaza. Nos parece de una fortaleza impresionante que a pesar de todas las condiciones adversas, este pueblo se levante y se manifieste. Crímenes de guerra, terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad y genocidio. En este clima vive el pueblo palestino. El infanticidio contra más de 20.000 niños y niñas demuestran de manera indesmentible que estamos viviendo los peores momentos de la humanidad. Solo la solidaridad de los pueblos levanta la voz. Solo algunos países se comprometen con el apoyo directo a las y los palestinos. En medio de esto, la prisión del Estado terrorista sionista de Israel contra los palestinos, incluyendo niños y niñas. Más de 10.000 palestinos y palestinas encarcelados en la Palestina ocupada. 72 mujeres, 350 niños, 4 niñas. Todos y todas sometidos a durísimas y crueles condiciones carcelarias, aislamiento, tortura, abusos sexuales, privado de todos los derechos establecidos por los organismos internacionales en materia de derechos humanos, en relación a las condiciones que se deben respetar a los presos políticos. Y lo último, lo más aberrante, la criminal nueva ley de los genocidas. Ley que permite la aplicación de la pena de muerte por ahorcamiento a los presos políticos palestinos y palestinas. Bueno, vamos a hablar también de los presos políticos latinoamericanos que se encuentran en las cárceles de Estados Unidos. El imperialismo norteamericano es el principal instructor e instigador para que las burocracias de las sociedades burguesas repriman a los pueblos.
Pero no solamente actúan de manera indirecta, lo hacen directamente, persiguiendo a los y las luchadoras sociales. Son los que construyen planes para asesinar a los dirigentes sociales y políticos, lanzan misiles para asesinar autoridades y líderes religiosos. Pero no basta con eso, proceden al asesinato y al secuestro de presidente. Es inédito de que en el caso de los compañeros Celia Flores y Nicolás Maduro, siendo presidente en ejercicio de la República Bolivariana de Venezuela, fueron secuestrados por el imperialismo norteamericano y llevados a una cárcel de Estados Unidos. Debemos recordar cómo fue ese operativo este año, el 3 de enero, donde fueron asesinados parte de su escolta presidencial, donde estaban los hermanos cubanos y venezolanos. Entonces es importante solidarizar con la compañera y el compañero Nicolás Maduro, que hoy día, más que un juicio en Estados Unidos, está secuestrado en una prisión de alta seguridad. También tenemos el caso de el compañero Simón Trinidad de la FARC, que fue secuestrado, detenido, secuestrado en Ecuador el 2004, cuando estaba el presidente Lucio Gutiérrez, y fue llevado a Estados Unidos, a pesar de que Simón Trinidad, uno de los comandantes y combatientes de las FARC colombianas, era parte de los grupos, del grupo que estaba de negociadores. Igual fue secuestrado y hoy día se encuentra en una de las cárceles también de Estados Unidos de máxima seguridad, donde está cumpliendo una condena de 60 años. Supuestamente debería salir el 2055. Son esas las condenas. Y desde acá los revolucionarios, desde Chile, desde este espacio y de este programa Encendiendo la Conciencia, estamos bogando por su liberación. Internacionales. Bueno, tenemos también otros presos internacionales. Hay un caso muy relevante de unas compañeras de Paraguay. Es una familia campesina que ha sido perseguida no solamente por los servicios de seguridad de Paraguay, sino que también Argentina. Es una familia que parte de su familia, por ejemplo, 2 niñas fueron secuestradas y asesinadas. Hay una tercera que hasta el día de hoy está desaparecida, detenida por el ejército, por los grupos represivos, tanto de Argentina como del Paraguay. Y estamos hablando de estas presas políticas: Carmen Villalba, Francisca Andino y Laura Villalba, presas políticas del Paraguay. El 12 de octubre de 2024, las mencionadas prisioneras fueron trasladadas a la cárcel de máxima seguridad de Minga, Guazú, en operativos realizados en horas de la madrugada, sin notificación previa ni garantías procesales, encapuchadas y esposadas. Desde entonces están siendo sometidas a condiciones inhumanas, que incluyen aislamiento extremo, alimentos escasos en cantidad y calidad, falta de higiene y la imposibilidad de mantener contacto adecuado con sus abogados y familiares. En el caso de Carmen Villalba, su situación reviste mayor gravedad, porque ella
tenía que haber quedado en libertad el 26 de julio del 2021 y hasta el día de hoy se mantiene en prisión. Ya estamos hablando de ¿cuántos? 5 años. 5 años que se mantiene en prisión. A principios de marzo, la salud de Carmen Villalba se encuentra seriamente deteriorada. En todo momento ha sido denegada la atención médica. Particularmente preocupante es la situación de Francisca Andino, otra de las presas políticas de 65 años, quien padece problemas de salud crónico como artrosis, diabetes e hipertensión, además de dificultades para movilizarse. El 2024, Laura Villalba, otra de las presas, fue condenada a 25 años de pena privativa de libertad, más 6 años de medidas de seguridad. En total, Carmen Villalba lleva 23 años presa. Laura Villalba lleva 6 años en prisión y está condenada a 25. Y la otra compañera, Francisca Andino, lleva casi 22 años presa. Esto es la situación de las presas políticas del Paraguay, que es poco conocida, y nosotros como revolucionarios tenemos el deber de bregar por su libertad y ser parte en este Día Internacional de solidaridad con los presos y las presas políticas, bogar por su liberación. También tenemos otro preso político, al otro lado del continente, en España, un rapero, hip hopero, que es Paulo Harsel, rapero español. Fue encarcelado el 16 de febrero del 2021. Y es increíble porque él fue condenado por su música, por sus tweets en contra de la corona española. Ese es su delito, por lo cual fue condenado. Fue sacado de la universidad donde estudiaba y fue llevado a prisión y condenado. En definitiva, España hoy día es uno de los países en los cuales se persigue a los luchadores sociales, a los artistas, y también solidarizamos con el compañero Paulo Hansel. En Chile ha existido y seguirá existiendo lamentablemente la prisión política. El Estado de Chile obviamente nunca ha reconocido a los presos políticos ni a las presas políticas en ningún periodo de la historia. Tenemos una larga historia de prisión política, pero bueno, el programa no podemos extendernos a toda la historia. Obviamente hemos hecho otro programa donde sí hablamos un poco de la historia y la prisión política en nuestro país, pero ahora estamos centrados en la actualidad. En Chile existen los presos, seguramente ustedes habrán escuchado, los presos subversivos de larga data. Queremos resaltar algunos, no podemos nombrarlos a todos, pero pensamos que el comandante Ramiro, Mauricio Hernández Norambuena, es un caso emblemático de lo que significa la persecución a un luchador. Mauricio fue detenido en 1993 en Chile, estuvo 3 años preso y, bueno, fue rescatado en la espectacular fuga que seguramente todos recordamos del helicóptero de la penitenciaría. Posteriormente fue detenido el 2002 en Brasil. Ahí fue condenado a 2 cadenas de 15 años. Sumaban 30 años. Fue condenado por los tribunales brasileños. El 2019 se logra traerlo a Chile, donde sí el Estado de Chile, a través de los persecutores de los poderes judicial, se tuvieron, digamos, que comprometer, porque así fue la condicionante que puso el Estado brasileño, de que debía pasar mínimo 26 años
preso en Chile, antes de su liberación. Bueno, el Mauricio lleva 27 años preso. Los 3 años más los 24 que ya cumplió entre Brasil y acá. Debe cumplir aún, según la determinación, 20 años más. Él tiene 68 años. Por tanto, estamos hablando de una cárcel de por vida, condenado a cárcel de por vida. Ni siquiera a una cadena perpetua, porque las cadenas perpetuas tienen condicionantes, digamos, de posibilidades de salir antes, según la disciplina o según la actitud, según el comportamiento del reo, de la rea. Bueno, dentro de toda la situación que ha afectado a Mauricio, son las constantes violaciones a sus derechos también como preso político. El Estado brasileño fue condenado el año pasado, en enero de este año salió la condena. El Estado brasileño fue condenado por justamente las violaciones sistemáticas a sus derechos como prisionero que se le fueron aplicadas, como aislamientos severos. Y bueno, el Estado, esta resolución fue de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó y que hay una serie de medidas que deberá tomar el Estado brasileño que lamentablemente no tienen ninguna relación con la posibilidad de libertad. Bueno, es el caso de Mauricio, que siempre nos tiene que tener lo tenemos que tener muy presente nosotros como rodriguistas y tratar de comprometernos en las diferentes actividades que se hacen por su exigencia de libertad. Tenemos presos también anarquistas, así se denominan, los denominamos, ellos se autodenominan presos anarquistas, como el caso de la compañera Mónica Caballero Sepúlveda, que ha sido condenada a 12 años, está cumpliendo condena aquí en Santiago, en la cárcel de San Joaquín. Y bueno, y aquí tenemos un nuevo caso también de persecución aberrante, como el compañero Francisco Solar, que estuvo 5 años en un régimen de aislamiento severo y que debe cumplir una condena de 86 años. Francisco recién el año pasado salió, a fines del 25, logró tener una nueva situación de forma de reclusión, donde hoy día se encuentra preso cumpliendo esa extremadamente larga condena en Rancagua, en la cárcel La Gonzalina, donde también hay otros presos políticos llamados subversivos y de larga data. Recientemente, después del 2019 también, están los presos de la revuelta, que seguramente todos, como es una situación cercana y que tuvo por los medios de comunicación, digamos, de la burguesía, fueron ampliamente divulgadas, permanecen, según Gendarmería, hasta el momento 13 presos de la revuelta que fueron condenados, permanecen en las cárceles. Bueno, nosotros queremos destacar algunos, como compañero Nicolás Piña, luchador social, condenado a 10 años de prisión por montaje de los pacos, de los inframarcha, que fueron pacos de civil que se metían, digamos, en las manifestaciones, que se siguen metiendo, para justamente asusar y después ser ellos mismos los testigos. O sea, son juez. La mayoría de los casos, casi todas las condenas de los presos políticos de la revuelta, fueron en base a los testimonios de los mismos pacos
que son los testigos, donde claramente tenemos ninguna posibilidad de confiabilidad y lo que pretenden los pacos es justamente, porque son los servidores, digamos, del Estado, de la represión, de que puedan obtener largas condenas. Y bueno, y así resultó lamentablemente en varios casos de jóvenes, sobre todo jóvenes. Nicolás, bueno, su familia, su madre, que ha dado una tremenda lucha, una valiente mujer que ha peleado todos estos años por la libertad y denunciando la condena excesiva y también denunciando la serie de irregularidades que estuvo en el juicio y obviamente defendiendo la inocencia de Nicolás. Se está realizando en estos momentos, en estos días, una lucatón, que es lo que le llamamos, para reunir fondos, porque esta es una situación muy compleja lo que deben pasar las familias cuando tienen a un preso, los compañeros, las familias, los compañeros presos y presas, que efectivamente los gastos son bastante complejos porque se tienen que llevar las encomiendas que le llamamos, donde la idea que se persigue es que dentro de la prisión los presos políticos puedan tener las mejores condiciones y entre ellos la alimentación, que es muy importante que puedan mantener una buena alimentación. Pese a toda, bueno, en realidad no tenemos tiempo, pero hay muchas situaciones que se podrían denunciar sobre Gendarmería, cómo atenta contra justamente los recursos alimentarios que se ingresan. Muchas veces los rompen o los dejan, los entregan después para que se echen a perder. Entonces ha sido, sobre todo los presos políticos de la revuelta, han sido castigados los que permanecen doblemente que un preso, digamos, social, como llamamos. Bueno, después está el caso de David Jara. David Jara es un poblador de La Bonilla de Antofagasta, tenía 18 años cuando fue detenido, participaba en una protesta contra el Día del Paco, participaba en una manifestación obviamente de repudio a la represión de carabineros, cercano a una subcomisaría. Posteriormente, en mayo, esto fue el 27 de abril del 2021, posteriormente fue detenido y sobre él cae todo el rigor, la injusticia y todo el rigor del Estado contra un joven poblador que no estuvo nunca presente cuando David era pequeño, de una familia vulnerable, una familia segregada, con muchas situaciones de pobreza. El Estado ahí estuvo completamente ausente. No obstante, para someterlo, criminalizarlo y condenarlo a una terrible condena de 12 años, donde más de 33 pacos, o sea, toda la comisaría, fueron como los acusadores, los testigos contra un joven de 18 años. Ninguna proporcionalidad, obviamente, un joven que participaba en una protesta, que independientemente si lanzó la molotov o no la lanzó a la reja o a la comisaría, resulta ser acusado de homicidio frustrado contra carabineros. Claramente sabemos que no hay, detrás de la protesta, detrás del lanzamiento de una molotov, no hay nunca el ánimo de asesinar a un paco. Pero bueno, así lo quiso el persecutor, el fiscal regional, los abogados del Ministerio del Interior, en el gobierno de Boric, fueron los persecutores y logran, lamentablemente, estos 12 años de prisión contra 8 años por homicidio frustrado y 4 años más por el lanzamiento, digamos, de bomba molotov. David está preso en la cárcel Nudo Uribe, que queda lejos de arriba, digamos, de Antofagasta. Su hijita, su compañera estaba embarazada, su hija nació cuando el papá estaba preso. Bueno, y ahí tratan de seguir, Yaritza, la compañera de David, trata de seguir apoyando
y llevándole a su hijita y acompañándonos en esta terrible condena que obviamente trunca su vida. Está el caso también de Daniel Busto, acusado de incendio del Metro San Pablo, también condenado a 12 años, donde yo siempre pienso, bueno, nosotros pensamos que como que eligieron a uno y tiraron el poder, digamos, el castigo del Estado, porque sabemos que fuimos muchos los que participamos en los primeros días y posteriormente a la revuelta. Y fue un pueblo completamente con una tremenda rabia por sufrir la desigualdad, las distintas penurias, la violencia estatal. Y frente a eso reaccionamos, y frente a eso reaccionaron muchos jóvenes, muchas muchachas, en las diferentes protestas donde se usó la fuerza. Obviamente usamos la fuerza, porque la fuerza no debe ser privativa del Estado, ni de los aparatos de seguridad. Nosotros también tenemos derecho a defendernos de este brutal capitalismo y usar la fuerza. Bueno, Daniel Busto fue condenado a 12 años por el incendio, o sea, radica en un muchacho joven, todo el peso, digamos, de lo que quizás cientos de alguna forma participamos. No digo en ese, porque sabemos también, tenemos claro quiénes incendiaron el metro, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. De la misma forma, Gerardo Leal, que fue condenado el año pasado, el 24, a 10 años, acusado del incendio de la iglesia de los Pacos. Lo mismo, sabemos que la iglesia de los Pacos es muy probable, no sé, pero supongo que fue incendiada por muchas personas, o a lo mejor no, a lo mejor fueron los mismos Pacos, pero recae en un joven. El peso, digamos, de esa ahí es condenado a 10 años de prisión. Benjamín Espinosa, que primero le fue un joven poblador de Pudahuel, que fue condenado en primera instancia, fue absuelto y nuevamente el 2024, el 2023 nuevamente se abrió un nuevo juicio, porque también pasó eso en el gobierno de Boric. Habían quedado muchos jóvenes que habían sido imputados, habían quedado en libertad. Y el gobierno de Boric se encargó a través de los abogados del Ministerio del Interior en reabrir causa y obviamente subir el nivel probatorio, que finalmente son los testigos, los pacos, y lograron condenar a varios jóvenes que ya habían quedado libres. Es el caso de Benjamín Espinosa, que está condenado a 6 años y está preso en la penitenciaría. Bueno, después también queremos hablar de algunos de los que conocemos la situación. Recordamos el 2024 a las detenciones en Villa Francia, el caso 6 de julio, donde fueron detenidos alrededor de 12 jóvenes, muchachas y muchachos, algunos como el periodista Garay, mayor. Bueno, de ahí en este momento está condenado, hace poco fue condenado Tomás Montenegro Astudillo, tiene 25 años y ha sido condenado a 8 años y 64 días. A Dani, que ha sido condenado a 6 años, y hay otros compañeros también que fueron condenados, que eran de Valparaíso, que se encontraban en Villa Francia, que también han sido condenados, creo que son 3 a 3 años de prisión. Bueno, un día como hoy, el año 1974, hubo un intercambio de prisioneros en Palestina. Pocos años antes, 6 años atrás, un prisionero político, un revolucionario palestino de Al-Fatah, que iniciaron la lucha
contra el Estado de Israel o el ente sionista, que en ese momento estaba iniciando la ocupación del territorio e instalándose, fue detenido 6 años antes y logrando, en base a la guerra y a la lucha contra el Estado sionista, lograron un canje de prisioneros ese día 17 de abril de 1974, y en honor a ese día se conmemora el Día Internacional del Preso Político. Es importante porque tenemos que conocer la historia, los orígenes de cada una de las ¿cómo se llama?, de los hitos. Y este palestino se llamaba Mahmoud Bakir Kisasi. Entonces hoy día estamos en homenaje a él y al pueblo palestino, conmemorando el Día Internacional del Preso Político. Efectivamente, esto nace, como dice Lucho, esto nace de este intercambio de un preso político palestino que había estado en una huelga de hambre y se hace un intercambio, y el día de su liberación fue un 17 de abril. Posteriormente, en el País Vasco, se hizo una reunión internacional donde participan delegados de distintos países, y ahí las organizaciones sociales, políticas a nivel internacional reconocen también, acogen, digamos, esto que ya el pueblo palestino había determinado como el Día del Preso Político Palestino, lo acogen también como el Día Internacional de la solidaridad con los presos políticos, con la idea de que efectivamente cada 17 de abril podamos levantar las demandas de libertad, podamos denunciar las condiciones de prisión, podamos también ejercer nuestra solidaridad, nuestro saludo fraterno a todos los presos y las presas políticas. Y bueno, vamos a seguir en Chile porque tenemos, aparte de los que ya hemos mencionado, tenemos los presos políticos mapuche. Los rodriguistas vemos la lucha del pueblo mapuche con gran admiración, comprendemos y solidarizamos con el combate que busca la autonomía de su territorio, cultura y economía. Son un pueblo guerrero, perseguido y despojado de su territorio por el Estado chileno, que ha intentado someterlos una y otra vez. Conocemos los asesinatos cometidos por las fuerzas sicarias al servicio de la democracia burguesa chilena, Catrileo, Catrillanca, Marchán. Nos recuerdan que el genocidio de ayer continúa hoy. 4 años militarizado el Gualmapu, en que han subido los niveles de aplicación del terrorismo de Estado. Hoy muchos huaychafes se encuentran en las cárceles del Estado burgués chileno. Una actualización de las condiciones carcelarias que voy a leer de este tríptico que justamente lo están difundiendo los hermanos mapuche. En nuestra sede hace poco estuvo un compañero que solidariza, un mapuche, que trabaja muchísimo en la solidaridad justamente con los presos políticos de su pueblo. Él nos instruyó con mayor profundidad sobre la situación, sobre la lucha del pueblo mapuche, pero también la situación de los presos políticos. Y nos dejó esta cartilla. La situación de los presos políticos, una pequeña reseña. Actualmente existen más de 100 presos políticos mapuches que están recluidos en las cárceles de Gualmapu, en la región del Biobío, la Araucanía y los Ríos. Araucanía y los Ríos. Las penas han sido por parte del Estado una declaración ofensiva hacia el movimiento mapuche en los últimos 5 años, endureciendo las leyes ya existentes y generando otras nuevas para reprimir el movimiento mapuche. Entre estas, la ley antiterrorista, el 2025 aplicada a jóvenes mapuches imputados por esta ley, aplicando su uso desproporcionado con el fin de criminalizar las demandas territoriales y de reconocimiento. Además, hemos visto el aumento exponencial
de condenas que superan los 20 años, la cual marca un precedente histórico. Las leyes actuales aprobadas permiten procedimientos especiales, como el uso de testigos sin rostros, aunque esto ha sido cuestionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y penas más severas, la que es el principal punto de crítica sobre la criminalización del conflicto. La dispersión de los presos en cárceles concesionadas como Concepción y Valdivia ha sido la tónica para ir segregando en módulos de máxima seguridad. Existe el convenio, bueno, voy a agregar eso, existe el convenio 169, que es un convenio que obliga a los estados, que Chile lo firmó, a que cuando están en prisión personas originarias, de pueblos originarios que tienen una relación con la tierra, que todos sabemos distinta a la nuestra, a los chilenos, por tanto, ellos tienen que tener, de partida no pueden estar encerrados en cemento, ellos tienen que tener, es un derecho consagrado por los tratados internacionales, que ellos tienen que tener acceso a la tierra, porque el uso de la tierra para el pueblo mapuche es algo de sobrevivencia, para ellos es tremendamente importante, no es algo con lo que puedan vivir si no lo pueden practicar, como nos pasaría, digamos, a nosotros que somos urbanos. Por tanto, el Estado chileno ha sido condenado en reiteradas oportunidades justamente por eso, por no aplicar, por no respetar el convenio 169. Han estado en varias, bueno, siempre estamos escuchando lamentablemente que ellos se tienen que someter a huelgas de hambre para poder tener mejorías en sus condiciones de reclusión. Ni siquiera piden su libertad, sino que piden cambios. Por ejemplo, Héctor Yaitul está preso en Concepción, en la cárcel Biobío, siendo que él es de Temuco y su familia está en Temuco. Entonces, de eso se habla, de la segregación, para finalmente, aparte de la condena, también dañar sus mínimas condiciones, como tener derecho a la visita familiar, o que la familia tenga que incurrir en gastos mayores para poder viajar a ver a su familiar. Bueno, y a propósito de Héctor Yaitul, quiero señalar algunos de todos estos presos, de estos 100 presos políticos que obviamente van moviendo, así como muy poquitos van siendo liberados. También tenemos nuevos jóvenes que están siendo también detenidos constantemente están siendo detenidos, y siempre el Estado va ahí a tratar de hacer lo posible porque puedan obtener condenas. Héctor Yaitul, el líder y vocero histórico de la CAM, que ha sido condenado a 23 años de prisión efectiva, de los cuales, de estos 23 años, 15 son por sus dichos, por su pensamiento, por sus declaraciones. Aberrante. Su hijo, Pelentaro Yaitul, de 22 años, está detenido del 2022. Ahora, en mayo, inicia un juicio junto a 4 jóvenes mapuche que fueron detenidos. Han pasado 3 años. Fue detenido el 2022 y va a empezar ahora el juicio. Según las leyes chilenas, se entiende que una persona no puede estar presa más de 2 años. Tiene que ser condenada o liberada dentro de 2 años. Sin embargo, el Estado chileno se permite ese tipo de aberración, tener 3 años a 4 jóvenes, en este caso, a 4 jóvenes mapuche esperando probarles poder llevar, digamos, un juicio. En este caso también existe la aberración de que ya la Fiscalía, el ente persecutor, está pidiendo 100 años en el caso de Pelentaro Yaitul. Bueno, después también queremos resaltar, porque Héctor Yaitul es detenido, condenado, y el hermano
Rafael Pichún acepta, digamos, la vocería de la CAM, que también es detenido en el terminal de Santiago, condenado a 7 años de prisión. Hoy estuvo en Temuco mientras ha sido condenado y ahora se encuentra en la cárcel, cumpliendo condena de 7 años en la cárcel de Algol. También queremos recordar, porque lo conocimos, estuvo aquí Nelson Quipul, un joven mapuche que era de acá de la zona sur, que posteriormente se fue a su tierra de origen, al Gualmapu, y lamentablemente supimos hace unos años que había sido detenido. El 2024 fue condenado a 10 años de presidio. Nelson era el líder de la organización Liberación Nacional Mapuche, era el huerquén de la comunidad Huemal Curín. Hoy día se encuentra detenido en la cárcel de Temuco. Nosotros, bueno, el compañero Lucho quizás puede agregar, porque fuimos invitados como movimiento, como nuestra organización política y como Casa Bolida, fuimos invitados a una ceremonia que se hizo al interior de la cárcel, donde fuimos invitados y fundamentalmente, bueno, prefiero que Lucho termine justamente contándonos qué es lo que nos piden, porque efectivamente, qué nos piden los hermanos mapuche que están recluidos, qué nos piden a los hermanos chilenos, cómo podemos solidarizar con su situación carcelaria, pero también cómo solidarizamos en la denuncia y también en el apoyo a su lucha, a su justa lucha, que ya lo mencionamos, como los rodriguistas admiramos, respetamos y siempre vamos a apoyar y solidarizar. Bueno, buena. Breve, porque ya va quedando poco del programa, creo que es la última parte. Bueno, la visita a la cárcel de Temuco, por invitación de ellos, fue un tragún. La idea principal de ello es reconstituir la base social. Están bastante aislados del apoyo externo y por lo tanto necesitan, nos pidieron al movimiento y a través de nosotros, a los que hacemos parte de la solidaridad, que podamos ser mucho más activos en el apoyo social a los presos políticos mapuche, y en lo inmediato ellos están trabajando para el próximo 12 de octubre conmemorar ese día ya en Temuco, y que podamos de alguna forma ser parte de ese día acompañándolos los que podamos tal vez asistir o promocionar esa fecha. Bueno, fue un programa Encendiendo la Conciencia, un programa del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, que pretende que nos arriesguemos por intermedio de nuestra conciencia para volcarnos a la lucha popular. La conciencia debe ser una herramienta de lucha para luchar contra los poderosos en una batalla por la verdad y las ideas justas. Hoy, cuando los medios de comunicación están en manos de los poderosos, queremos ser un aporte contra la hegemonía mediática.